que es parte del tema que el Señor me ha ministrado hoy, y es que la ignorancia es una muralla muy alta, la ignorancia. Y a veces nosotros decimos, no, pero es que no significa de que no lo haya vivido, ¿no? Claro que sí lo vivió, pero ignorar que el perdón es la única cosa que la puede sacar de esa postura que ella tiene en cuanto a ese orgullo también o a esa falta de perdón, es la barrera más grande que puede tener cualquier ser humano. Hay un capítulo en la Biblia que quiero que lo compartamos hoy. Yo les voy a contar ese capítulo, les voy a hacer esa historia larga, corta, por cuestiones de tiempo. Pero es interesante porque en este capítulo nos cuenta, el capítulo 13 de Números, nos narra un acontecimiento de 12 hombres que recorrieron un territorio que ya había sido prometido por Dios para ellos. Esto es en el tiempo del Éxodo, en el tiempo donde los hombres estaban todavía por la tierra, buscando la tierra prometida. Este era Moisés, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, o el pueblo de los hebreos que fueron sacados de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés que les va a entregar una tierra y que en esta tierra pues habrá leche y miel y que será una tierra donde ellos serán bendecidos y todo lo demás. O sea, Dios le hace promesas. ¿Cuántos acá tienen promesas de parte de Dios? Todos nosotros tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad que sí? Pero resulta que estos 12 muchachos fueron escogidos de 12, digamos, de principales, pues, personas que aparentemente estaban capacitados, estaban preparados para ir a realizar esta gran misión. Y ellos, cuando van a realizar la misión, dice la Biblia que en el versículo 20, les voy a leer el versículo 20, quiero leerles esto. Dice que Moisés le dice a ellos, en verso 18, fíjense en la tierra y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, y si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, y si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno, si da mucho fruto, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan de allá algo de lo que la tierra les produce. Esa es la dirección que les da Moisés a estos 12 hombres. Pero resulta que ellos comienzan a recorrer la tierra, estos hombres, y ellos recogen las primeras uvas. Y cuando los jefes, los israelitas, fueron y exploraron la tierra, ellos empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Amat. También entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Ahora, ¿qué vieron los espías en Hebrón? Ellos se dieron cuenta que allí vivían los descendientes del gigante Anac, o sea que eran hombres muy grandes, hombres muy fuertes. Lo primero que ellos visualizaron eran las frutas, ¿verdad? Que eran grandes. Después visualizaron que los hombres que estaban allí eran fuertes. ¿Qué es lo que les dijo Moisés? Vean las cosechas y vean también si la gente es débil o si la gente es fuerte. Se dieron cuenta de dos cosas: las frutas son grandes y los hombres que habitan en esta tierra también son inmensos, porque son de los descendientes. ¿De quién? De los gigantes de Aná. Ahora, vean lo tremendo de las frutas, que ellos tuvieron que usar una vara para ellos poder cargar un ramo de esas granadas que ellos llevaron y los higos. Y dice que el racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo ya le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. Ahora, vienen los espías a presentar el informe. Recuerden que fueron a espiar, ¿verdad que sí? ¿Qué hace un espía? Viene a traer la información. Cuando ellos presentan el informe, dice el verso 25 que después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí le contaron a Moisés y a Aarón, ya todos los israelitas, lo que habían visto, y le mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá.
Lo malo es que la gente que vive allí es muy fuerte. O sea, tenemos noticias buenas y tenemos noticias malas. Les voy a dar la buena primero. Las frutas son buenas. ¿Cuál es la mala? Que la gente es muy grande y que han hecho ciudades, aparte de que la gente es muy grande, las ciudades también están bien protegidas, diga, tienen murallas, porque así era que ellos se protegían a través de grandes muros, grandes murallas. Y dice, y hasta vimos, vean, el informe venía completo, y hasta vimos a los gigantes o a los descendientes de los gigantes de Anat. En el desierto viven los amalecitas, o sea que antes de llegar a la tierra nos vamos a encontrar también con gente peligrosísima. O sea, el problema no solamente llegar a la tierra, sino que antes de que lleguemos a la tierra, en el desierto están los amalecitas. En las montañas, cuando vayamos de camino nos van a ver desde lejos, están los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. O sea, las noticias eran drásticas. Casi como que Moisés, no nos vistamos, que no vamos. La cuestión ahí está muy difícil. Aparte de que la tierra está amurallada, hay gigantes, y cuando vayamos de camino igualito nos van a quebrar. Sea por agua, sea en el desierto o sea por las montañas. Ahora, ¿qué ocurrió con ese informe? Recuerden que son 12 los que van, pero habían miles de israelitas allí acampando esperando la respuesta para ellos tomar también la tierra que Dios les ofrece. Entonces, ¿qué hizo la gente que escuchó el reporte? La gente comenzó a murmurar, diga, murmurar. Pero, sí, a mí me gustan estos pero. Mira, a mí cosa que no me gusta es cuando queremos hacer algo y me dicen, no, eso no se puede. ¿Yo por qué? No, porque esta gente no va conmigo para ese baile. Pero la gente que me dice a mí, vamos a echarle pichón, que eso sí se puede. Esa es la gente que va a ir conmigo para el baile. Pero dice, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. A ver, ¿cuántos acá pueden decir como dijo Caleb? ¿Ah? Diga, si se puede. Ahora le voy a decir una cosa, esto no es que sí se puede porque usted y yo tenemos presunciones de que nosotros no las sabemos todas o podemos hacer todo lo que nosotros querramos. No, es porque ya Dios les había prometido la tierra. Tomemos en cuenta algo, era Dios el que ya les había dado a ellos esa tierra. Por eso es que Caleb toma esa postura y dice, pero los otros que habían ido con él, o sea, los otros 10, empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. Ya no habían dicho que era bueno. No dijeron que la tierra era buena. ¿Y por qué después cambiaron el informe? ¿Ah? Porque la postura de un líder, diga, la postura de un líder va a tener oposición. Tenemos que estar en cuenta con eso, porque no es que crea usted que todas las cosas que Dios le mandó a hacer a usted, Dios o la gente le va a decir a usted que sí se puede hacer. Al contrario, vamos a tener oposición. Entonces dice, no lo hagan, les decían, no podemos vencer a gente tan poderosa, los que viven allí son gigantes como Anac, ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Imagínense cómo se vieron. Aparte de eso que ya le dice no se puede, o sea, ya se vieron hasta como langostas, como insignificantes. Esta versión dice grillos, la versión Reina Valera dice como langostas. Además es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Imagínense los resultados. ¿Quién va para una tierra que le digan eso? ¿Ah? Entonces aquella noche en el capítulo 14 dice, todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar, se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, vean las quejas, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto, en el desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros, vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran 2 de los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y él nos los dará.
Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero no crea que la gente hizo caso, dice. Pero la gente no les hizo caso, por el contrario, querían apedrearlos. Mire, esta historia la leí yo hace más de 24 años, comenzandito a caminar con el Señor. Y les puedo decir algo, que esta es la historia de toda la Biblia o del Antiguo Testamento que ha marcado mi vida en el caso de no tener miedo. Y no estoy hablando del miedo como una emoción, porque la emoción del miedo todos la sentimos y todos la experimentamos, sino el miedo a, digamos, a no hacer lo que Dios nos demandó hacer o lo que Dios nos llamó a hacer. Por supuesto, en nuestro caminar con Dios nos vamos a encontrar con muchísimas adversidades en nuestra vida, y la primera está dentro de nosotros. La primera oposición que nosotros encontramos para servirle a Cristo no está afuera. Yo siempre lo digo, mire, a veces tenemos esas ínfulas. Incluso ayer compartía yo con un discípulo unas experiencias que yo viví recientes, y le comentaba algo que había sucedido hacía menos de 2 días. Y él dice: mami, pero si a ti no te mataron todas esas puñaladas, te ibas a morir por eso. Vean, en ese momento yo, como que cuando tú siempre sientes que alguien, Dios tiene que usar para hablar a tu corazón también, porque a veces nuestro corazón siente como desfallecer, ¿verdad? Y entonces entro en una conversación con él y le digo: hijo, mira, yo recuerdo desde niña que yo siempre quise morirme, desde niña. O sea, no es una cuestión de que en la adolescencia, ¿sabe que los adolescentes tienen muchas luchas internas en cuanto al estándar, el trato con sus padres, un novio que de repente la dejó y entonces el deseo de morirse porque cree? No, yo siempre tuve deseos suicidas, desde muy niña, desde muy chiquita. Yo recuerdo que inclusive yo soñaba con mi muerte y planificaba mi muerte, y yo, según en los sueños, yo veía a mi mamá y a mi papá sufrir, viéndome ahí en la urna, y a mí eso me alegraba, porque yo me sentía muy rechazada, yo sentía que yo no era amada, aunque tuve unos padres que todavía están juntos, tienen 53 años de matrimonio. Pues la relación de nosotros con ellos como hijos de repente no fue lo que uno siempre sueña, ¿verdad? Como esa relación del papá que te abraza, que te besa, que te dice te amo, de la mamá que te da un besito también cuando tú te levantas, de la mamá que te abraza cuando llegas del colegio, que te felicita por tus notas. Eso no, porque ellos no lo vivieron tampoco. O sea, después que tú lo entiendes y lo comprendes, ya tú dejas de estar echándole leña al fuego, buscar culpables, ¿verdad? Porque al final de cuentas a ellos tampoco, a ellos les fue peor de lo que me fue a mí. Pero en mi ignorancia y en el deseo también que Satanás tiene de matar la creación de Dios, porque tomemos en cuenta eso, Satanás siempre busca destruir la creación de Dios, pues plantó en mi corazón ese rechazo, plantó en mi corazón ese odio hacia lo que Dios había hecho en mi vida, de crearme, y me ponía esas ideas suicidas todo el tiempo. Incluso yo creo que la última vez que tuve esa idea suicida fue cuando me dio esa crisis de depresión y de ansiedad, caminando ya con el Señor, pero ignorando realmente el propósito de Dios. Porque es que la ignorancia no es solamente ignorar un tema, es ignorar lo que ya Dios habló. Vean, estos eran 12 hombres que salieron a espiar una tierra, y ellos todos sabían que Dios les había dado una palabra, pero 10 la ignoraron. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, ¿verdad? O sea, Dios suelta una palabra, Dios habla una palabra, y nosotros la recibimos como con gozo en el momento, ¿verdad? Con alegría, y nos entusiasmamos y decimos: ahora sí va a cambiar mi situación, ahora sí voy a cambiar esta situación. Pero resulta que eso no cambia algo, porque no se trata solamente de haber recibido una información, sino de no ignorar que esa información va a tener su oposición, esa información va a tener su crisis también. De hecho, lo estamos leyendo en ese informe que dieron estos espías, que no solamente dan un informe que era real, el informe sí era real, no era mentira lo que ellos estaban diciendo, pero lo que no era real era lo que dicen después: no, no vamos a poder, incluso la tierra es muy fea. La tierra no nos va a producir nada a nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque esa tierra se traga a sus propios moradores.
¿Qué puedo deducir yo de esta palabra hoy entonces? Para mí personalmente, y sé que para el pueblo del Señor, porque esto es una palabra que tiene que ser verdaderamente vivida por todos nosotros. Que toda palabra que sale de la boca del Señor, ella se cumple, pero ella tiene un tiempo de cumplimiento. Miren, ¿cuántos años pasó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? ¿Cuántos años según lo que usted conoce de la Biblia? 40 años. Pero antes de que ellos pasaran los 40 años, Dios ya les había dicho cuánto era el tiempo que ellos iban a pasar. Dios les dijo que serían 11 jornadas. ¿Una jornada cuántos días son? Un día. Ellos tenían 11 días para entrar a la tierra. Pero ellos se pasaron 40 años en la tierra, o perdón, en el desierto para entrar a la tierra, que no entraron todos por su postura, porque recuerden que cuando Caleb y Josué le dicen a ellos que sí se puede, que ya Dios se los dijo, que ya Dios se lo ofreció, que ya Dios le habló, que si ellos no tenían miedo y que si ellos realmente creían lo que Dios les había dicho, ellos se los iban a comer como pan comido, se los iban a comer como pan. Pero dice que no le creyeron. Y aparte de que no le creyeron, quisieron matarlos. Ahora, ¿qué querían matar ellos? A estos hombres solamente. Ellos querían matar la palabra que Dios había dado, porque eran los que estaban creyendo. Mire, hay momentos de nuestras vidas que la palabra que Dios nos suelta, ella tiene que producir muerte, pero no en la palabra, sino en nosotros. Y esa muerte al que, a mi conocimiento, a lo que ya yo sé, porque a veces nos acostumbramos tanto también a nuestra vida como humanos, como creyentes, que pensamos de que ya todo está hecho, o ya todo está listo, o ya no hay nada más que hacer. Esta semana también conversaba con una persona y esta persona, yo ahorita este año decidí ser más extrovertida, porque siempre creí que fui muy introvertida. Y a veces yo misma ni me explicaba por qué. Yo decía, pero si yo soy una persona que tengo bastantes temas de conversación, o sea, ¿por qué me cuesta tanto? Identifiqué que era una razón que estaba dentro de mí. ¿Qué? Complejos, miedos, timidez, falta de repente de creer en lo que Dios ya dijo de mí. Y dije, este año voy a comenzar a hacer cosas diferentes a las que antes hacía. Voy a hablar más con la gente, me voy a relacionar. Porque es que yo veo gente que está alrededor mío que son así y son personas que conectan con muchos amigos. Y si nosotros queremos ganar gente, como si no hacemos amigos. Entonces ella está en la farmacia y ella está pidiendo una tibolona. Las señoras después de los 40, las muchachas después de los 40, empezamos a sentir algunas crisis que necesitamos tibolona. Tibolona es una hormona. ¿Para qué? Para las señoras que tenemos la perimenopausia. Y yo le escucho a ella que está hablando, deme una tibolona. Y esta carajita toma tibolona todavía. Yo todavía, ¿sabes? ¿No? Y ella quedó así, creía que era la chica que la estaba atendiendo. Y dice, sí, pero aquí ustedes no tienen nada. Yo, ¿cómo que no tienen nada? Y cuando comenzamos a entrar en la conversación, ¿para qué era que ella estaba usando la tibolona, que esto y lo demás? Me llama la atención algo que me dice que su marido no sirve. Y yo digo, ¿cómo que no te sirve ese hombre? ¿Cuántos años tienen ustedes juntos? Tenemos 41 años y no te ha servido, chica, ese hombre de 41 años. Le digo todavía, no, echándole broma. Y ella me dice, es que él no quiere cambiar. Y yo, ¿qué no cambia ese hombre? A ver, no, él no deja la bebida. Y yo, ay, amor, ese hombre sí va a cambiar. Me dice, se no cambia nunca, pastora. Yo le dije, ahí está el problema. Es lo que tú estás viendo, pero no es lo que Dios está viendo. Comienza a orar por él, porque ese no es el informe que Dios ve de él. Y entonces, hoy, nosotros reconociendo esto, que vamos a tener muchos informes, y que incluso dentro de esos informes tenemos nuestro informe familiar. Cómo vivimos nosotros con nuestra familia, cómo fueron nuestros padres, cuántos divorcios hubieron en casa, cuántos maltratos verbales, maltratos físicos vimos en la casa. Y esos son los informes con los que venimos a veces a nuestra relación matrimonial, a nuestra relación con nuestros hijos. Y nos impide verdaderamente, oye, derribar esas murallas y entrar verdaderamente en esa tierra que Dios nos ofreció. ¿Qué es la tierra que Dios nos ofrece? Honestamente, para nosotros hablar hoy desde el plano natural. No es este planeta físico, porque es que dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino es la vida que Dios nos da mientras nosotros estemos acá. ¿Cómo la vamos a vivir? Sinceramente, ¿cómo la vamos a vivir?
¿En paz o en guerra? ¿Cómo vamos a vivir nosotros realmente, oye, nuestra relación con Dios? ¿En paz o en guerra? Porque imagínate, estos hombres reclamaron fue a Dios inmediatamente. O sea, nos hubiese dejado morir en el desierto o nos hubiesen matado más bien en Egipto. O sea, para eso nos traes acá, para que hoy vengamos a escuchar el reporte de dos tipos que digan que sí se puede, a darnos como que palabras de ánimo, palabras de motivación. Pero te voy a decir una cosa, no se trata de que nosotros no tengamos palabras de ánimo, pero no se trata tampoco de vivir solamente en ánimos, sino vivir por una palabra que Dios ya liberó. Mire, cuando Dios te libera una palabra, sepa y entienda que esa palabra va a tener su tiempo de cumplimiento. Ellos les tardó 40 años, ¿cuántos años te tiene que pasar a ti más? O sea, es la pregunta, porque todo lo queremos, ¿qué? Rápido. ¿Por qué cree usted que la gente se divorcia? ¿Por qué cree usted que se divorcia? Mire, yo tuve un matrimonio que eso fue una cosa impresionante. Yo nunca en mi vida había dado consejería a un matrimonio con 21 días de casado. Nunca. Yo he dado consejería a matrimonio de 5 años de casado, de 10 años, de 15, pero de 21 días de casado, que a mí me diga un matrimonio recién casado, nos queremos divorciar yo. Si estaban tan enamorados, si yo misma los casé, la fiesta estuvo espectacular, nos bailamos la fiesta, bailamos al novio, bailamos a la novia, en plena pandemia amanecimos. Y después, no, nos vamos a divorciar. Yo, ¿qué pasó aquí? Eso mismo, porque creían que todo tenía que ser rápido. No, en la primera pelea me divorcio. El primer conflicto lo dejo. La primera vez que me alzó la voz, lo dejo. Y yo, no, así no funciona. Todo tiene su proceso. ¿Usted cree que un matrimonio es maduro por los años también? No, por los procesos que vivimos. Y cómo los vivimos y cómo los atravesamos. Y cómo nosotros vamos también en ese nivel de ese crecimiento pues que tenemos también como matrimonio. Aprendiendo a amar al otro. Porque le digo una cosa, cuando nos casamos en una etapa muy linda, en la etapa del enamoramiento, ¿verdad que sí? Enamorados, estamos enamorados. Pero cuando estamos dentro del matrimonio, ahí es donde el amor de verdad se demuestra. Y no es que se demuestra solamente porque, no, te amo porque estoy contigo. No, es porque elegí amarte con tus defectos, elegí amarte con tus virtudes, elegí amarte por encima de los informes que tengas tu familia y que tenga la mía. Porque mire, y esto yo creo que es la clave para todos los hombres que están acá también y para nosotras las mujeres. Cuando nosotros tenemos problemas matrimoniales, lejos de buscar el culpable dentro del problema, empecemos más bien a buscar información. O sea, si el hombre trata mal a la mujer, ¿cómo trataba el papá de ese hombre a la mamá de ese hombre? Ahí usted va a dar cuenta de la forma como el papá de él trataba a la mamá, este hombre lo está haciendo. Es eso. Porque él está repitiendo ¿qué? Patrones. O incluso se da el caso también que este hombre no necesariamente maltrate a la mujer porque su papá maltrata a la mujer, sino que más bien se convierte en maltratado por una mujer. Porque dice, no, yo no voy a ser como mi papá, yo mejor voy a ser como mi mamá, yo voy a ser aguantador. Y ese es otro extremo que no es nada sano, sino que hay que sanar. Y esto se sana a través de ¿qué? Del perdón. Y este perdón solamente lo da el Espíritu de Dios o la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos los hace creer, nos convencemos de verdad de que este perdón es la única forma de sanar nuestra relación. ¿Y por qué hablo de relación? Porque es que Dios está interesado en la familia. De verdad. Mire, nosotros por años hemos creído que la familia solamente es como la base fundamental de una sociedad. ¿Y cómo tenemos las sociedades actuales? Destruidas por completo. No es la familia solamente la base de una sociedad. La familia es el diseño de Dios para establecer el reino también en las sociedades. Eso sí es la familia. ¿Y qué es una familia? Una familia la comprenden papá, mamá, hijos, pero esas familias tienen también conflictos. Y no es la falta de conflictos lo que hace que la familia esté feliz, porque a veces decimos, yo quisiera tener esa familia, esa gente nunca tiene problemas. ¿Cómo que no tienen problemas? Es la resolución de conflictos que es lo diferente. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿De qué manera nosotros resolvemos realmente los conflictos?
Y eso es salir de la ignorancia. O sea, ¿qué necesito hacer para yo salir de este conflicto? Mire, y la palabra nos los expresa todo. Mire, no existe nada definitivamente que no esté en la palabra, no existe nada, porque todo está escrito. Quiero dejarte esta frase: el principal enemigo de la ignorancia es el conocimiento, pero el principal enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es el creer que ya lo sabemos todo. ¿Por qué no arreglamos nuestros conflictos realmente? Porque sí, yo sé. ¿Y de dónde traemos sí, yo sé? Es chiquito. Desde pequeñito nosotros traemos ya ese argumento. Sí, yo sé. Hijo, arregla tal cosa. Sí, sí, yo sé. ¿Ah? ¿Sí o no? Y esa parte de creer que ya lo sabemos todos, el que conoce y sabe que ignora algunas cosas, esa misma ignorancia lo lleva a buscar más. Pero el que conoce y cree que ya lo sabe todo, ese ya no aprende más. ¿Se queda así? Así soy yo y así yo me voy a quedar. Mire, claves para el matrimonio. Para tener un matrimonio feliz. Aprenda a ser feliz con usted mismo primero. No existe otra felicidad. Nadie se casa para ser feliz al otro. ¿Cuántos aquí se casaron para ser feliz al otro? Yo me casé con él porque es que mi pastora, yo lo veía tan triste, tan abatido. Me dijo a mí que si yo lo dejaba, él se iba a suicidar. No, no se case así. Espere que ese muchacho, si realmente es una relación que va a durar, deje que sane primero. Personas que se meten con alguien sin haber sanado. Hay que sanar, porque lo que tú no sanas, vas a enfermar a otro más. Hay que sanar. Mire, la sanidad es clave. Es la solución realmente. Otra clave para el matrimonio: no busque cambiarlo, busque cambiar usted. ¿Y cómo uno busca cambiar? Conociéndose uno más. Primero, ¿cómo me conozco? Mire, cuando yo comparto temas de mi matrimonio, no crea usted que es que yo me siento muy orgullosa de eso que yo digo. A veces me da pena. Y más que uno quede expuesto ante un público que de repente te escucha. Algunos juzgan, otros no juzgan, otros dicen, oye, voy a aprender de eso. Y otros sencillamente, ay, con razón. Pero en mi matrimonio nosotros teníamos unos conflictos tremendos. Y yo siempre lo reconozco, eran fallas de carácter. Nosotros nunca tuvimos problemas por falta de amor. Amor, no. Por hacer el amor, tampoco. Porque por celos, menos. O sea, nuestros problemas nunca fueron de celos, de inseguridades. O sea, nuestros problemas siempre fueron carácter. Y todavía, porque no es que ya está listo, no, todavía hay problemas de carácter. Y yo le contaba una experiencia a un hijo mío con el que yo andaba. Y dicen, aguara, mami, era terrible. Y yo sí, pero no necesariamente porque yo quería. Pues a veces tenemos la tendencia de decir, esa gente así es porque quiere. Es mentira. Porque una de las cosas que yo más hacía, mire, aún sin haberme todavía dejado alcanzar por el Señor, fue pedirle a Dios que me ayudara. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo le decía, Señor, después que yo tenía una pelea, una discusión fuerte, yo le decía, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser así. Y pasé muchos años siendo peor. Pues nadie mejora si no cambia, empeora. E incluso le compartí a él, que quiero compartírselo a ustedes, un testimonio de una situación que yo viví, producto de mi carácter, de la soberbia que siempre estuvo en mi corazón. Y es que a mi esposo no le gustan los gatos. Y a mí pues tampoco. Pero uno siempre busca llevar la contraria, ¿verdad? Cuando tu posición es como que yo soy así y así me quedo. Y ya yo era cristiana. Y me acuerdo que mi suegra vino de visita. Mi casa era pequeñita. Mi casa eran 2 cuartos, sala, comedor y cocina, y todo estaba en un solo lugar. Y recuerdo que ese día me regalaron un gato siamés, que era muy bonito el gato, de ojos azules. Y quiero aclarar que él no es que no le gusten los gatos, él no le gusta para él, ¿no? Le gustan los gatos de lejos, pero para él no le gustan, por los pelos y el orín y todo lo demás. Y él, me acuerdo que él me dijo a mí, amor, saca ese gato de la casa, yo no quiero ese gato. Y le dije, no, yo no voy a sacar el gato. Tenía mi posición firme, yo no voy a sacar el gato. Amor, ese gato
no me gusta, sácalo de acá. Y yo le dije, no lo voy a sacar, Ernesto, sí, brava. Y él me dice, bueno, no saques el gato, donde va el gato me voy yo. ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta? ¿Cuál cree usted que fue mi respuesta? Váyase usted. Vean. Y yo me fui a acostar, porque yo estaba fúrica, brava. Y me acosté en la cama y me quedé dormida. Brava, me quedé dormida. Eran como las 7 de la noche más o menos. Me levanté, eran casi las 11 de la noche. Y cuando me levanto consigo a mi suegra, ahí en lo que era sala, comedor y cocina, planchando unas camisas de mi esposo. Cuando yo la veo a ella planchando, en ese tiempo yo no amaba a mi suegra. La veo planchando. Pero digo que a veces somos cristianos, pero ¿de qué tipo? Cristiano y no ama a la gente. O sea, de verdad, eso me llevó a examinarme y todavía me examino en muchas cosas. Cuando, ay, me cae mal alguien, pero ¿por qué me cae mal? ¿Cómo es que a un cristiano le cae mal a alguien? Y la veo planchando y le pregunto a ella, y la veo llorando. Le pregunto a ella, ¿qué tú tienes, Amarili? Y me levantó la mirada como toda madre fiera. Es que la mamá, tú eres mala, Mabel, me dijo. Tú no eres ninguna cristiana, nada. Tú eres una hipócrita. En ese momento sentí así como que yo, ¿qué pasó? Allá está mi hijo, me dijo así, arreglando su ropa porque él se va de aquí. Porque él me dijo que él ya no te iba a aguantar más nada a ti. Yo me asusté. Y entré al cuarto a hablar con mi esposo. Y mire, delante de los ojos del Señor se los digo, yo no recuerdo qué fue lo que pasó anterior a eso. O sea, ¿cuál fue nuestra discusión realmente? ¿De verdad? No era el gato, era el carácter. Yo no sé cuántas cosas yo le dije a mi esposo, qué fue lo que yo le dije. Pero cuando llegué allá, yo conseguí a mi esposo llorando. Me dijo, yo te amo, pero yo me voy. Porque ya no es una cuestión de un gato. Tienes problemas que yo no puedo solucionar en ti, Mabel. Mire, ese día, y se lo conté a Israel, a él fue el que se lo conté ayer. Ese día Dios trató con mi corazón. A partir de ese día yo procuré en mi vida no solamente servirle al Señor, demostrarle a la gente que yo realmente sí era una mujer de Dios. Y hoy por hoy mi suegra me ama y yo sé que ella me ama y sé que ella me bendice y sé que ella ora por mí. Y sé que sabe que yo soy una nueva persona, no soy esa mujer que peleaba con su hijo por un gato. Sabe que ya yo lo respeto, sabe que yo honro la vida de mi esposo y sabe que cuento cosas como estas para edificar vidas. Porque cuántas veces nosotros como cristianos, chicos, tenemos situaciones que por un plato, por un vaso, no es plato y vaso, es carácter. Mentira que nosotros peleamos por platos, por gatos, por una cerveza que el marido se tomó, por una arepa que él se comió. No, no, no peleamos por eso, es carácter, es la soberbia. Entonces ignorar eso nos establece murallas gigantescas en nuestra vida que nos impiden verdaderamente conocer al Dios que nos dio la vida, conocer verdaderamente ese plan de salvación tan precioso y sobre todo dárselo a conocer a otros. Por eso es que saca el gato, saca la silla, saca el vaso, saca la toalla, saca el boxer que el marido dejó en el baño, pero si no cambias el carácter, eso se va a quedar allí todavía. Mire, hay que tener humildad para reconocer realmente que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y nos pasamos más tiempo peleando y discutiendo por falta de carácter de nosotros realmente. Ahora es impresionante, yo a veces me pongo a pensar en eso. Ayer mismo le decía a mi esposo, porque nosotros tenemos un solo cuarto ahora, después de tener una casa tan grande, la hicimos chiquita, nos volvimos de bienes y raíces ahora, decimos. Yo guiada por Liliana, porque hay que pagar gastos, hay que pagar boletos todos los meses, hay que pagar facturas. Mi casa la convertí en anexos de alquiler y tenemos un cuartico. Y actualmente dormimos los 4 en la misma cama. Y ayer yo le dije a mi esposo, amor, yo amo mucho a mis hijos, pero vamos a sacar a esos muchachos de la cama hoy. Vamos a mandarle un rato para donde la tía, para donde el tío.
Porque estos son los momentos que vamos a recordar cuando uno de los dos ya no esté. Porque un día uno de los dos no estará. A menos que el Señor nos llame a los dos juntos. No sabemos. Conozco matrimonios que se han ido juntos. No sabemos. Pero imagínese un día que mi esposo parta primero que yo. ¿Qué cree usted que yo voy a recordar? ¿El gato? No. Los momentos, las locuras que hicimos, las veces que nos perdimos por ahí solitos, las veces que alquilamos una habitación de un hotel para irnos solos, cuando nos íbamos de viaje sin dinero por ahí, decíamos, no importa, mientras estemos tú y yo estamos hechos. Las veces que me fui a Cabarú con él, que dormía en una casa que tenía la cama de palos, ¿te acuerdas? Y el piso era de tierra negra. Y cuando nos bajábamos del piso, ¿sabes? Que tú pisas aquí en tu casa y tú tienes una alfombra, ¿ya? Tierra negrita. Y esas uñas negras. Ah, pero enamorada. ¿Ah? No voy a estar pendiente del gato. No voy a estar pendiente del día que me le lancé del carro. De las veces que él me soportó. Sino al contrario, de los buenos momentos que vivimos. Entonces vamos a amontonar mejores momentos. Comenzando por Dios. Mejores momentos con Dios. Porque mientras mejores momentos tengamos con Dios, cuando tengamos dificultades, no vamos a decir, Señor, mejor me hubiese matado. No, al contrario. Señor, sé que de esta también voy a salir victorioso porque tú estás conmigo siempre. Sé que en medio de este proceso, de esta enfermedad, voy a salir victorioso porque tú estás conmigo siempre. Sé que en medio, Señor, de la tragedia, del dolor, de la crisis, de lo que sea, voy a salir victorioso porque tú estás conmigo siempre. Es la postura. Y así derribamos las barreras y las murallas también de la ignorancia en el nombre del Señor. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Y dale gracias a Dios, ¿vale? Porque aún en esos momentos que estés atravesando, Dios está contigo. Aún los momentos que estás viviendo, las malas noticias que estás teniendo, Dios tiene un buen reporte. Mire, yo he visto al Señor obrar en la manera más sobrenatural en nuestras vidas, de verdad. Lo he visto a Él sacarnos de las aguas. ¿Sabes qué? Cuando mi esposo me dijo un día a mí, yo estoy dispuesto a morir por ti, una vez se dice, que va a estar muriendo, porque tenemos un mal carácter. Si ese no se quiere, él me va a querer a mí. Y mi esposo me lo demostró. Un día nos estábamos ahogando y él en un brazo sostenía a mi hija Adriana y en el otro brazo me sostenía a mí. Y él después me cuenta, después que el Señor nos sacó de las aguas, pues fue el Señor que nos sacó esa vez, que en ese momento él ya se estaba dando ya por vencido, ya estaba cansado, no podía más. Y dice que en ese momento él entendió que eso significaba morir. O sea, si puedo ayudarlas a ustedes dos a salir, así tenga yo que morir. Y yo, qué tremendo. Yo creo que ese es el nivel de amor que nosotros debiéramos experimentar. Si en una pelea que estoy teniendo con mi familia, con mi cónyuge, sobre todo con mi cónyuge, porque es la persona con la que vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Los hijos no. Los hijos se casan y se van. Tienen que hacerlo. Mire, para las mamás que todavía tienen esa figura de que, no, mi hija se casa y yo la tengo al lado mío, no, tienen que hacerlo. Porque cuando los hijos se casan, ellos son una familia. Usted imagínese, usted ve al yerno. Y ahí es donde se dan los conflictos, que usted quiere meter en todo. ¿Quién dijo? Ese no le di yo para que le venga de otro, por ejemplo. Que no debe ser tampoco, ¿no? Son antidiseños. Cada matrimonio tiene que vivir aparte. Por eso cuando llega a una casa que la suegra empieza, no, que esa muchacha que no sirve para nada, ¿y dónde ella vive? Aquí conmigo. Y claro, amor, te está dando cuenta de todo. A él sí le sirve la mujer, a ti no. Es eso, es todo. Esos son los conflictos. Entonces, hay que tomar en cuenta que el problema con nuestro cónyuge lo resolvemos ¿cómo? Con amor. El amor cubre multitudes de faltas. Y cuando ese matrimonio madura, porque todo matrimonio tiene un tiempo también de madurez. Mire, eso es inquebrantable, yo. Eso es algo así como decía mi esposo, ¿no? Yo no es que soy una tipa así súper, no voy a decir que confiada en el hombre, no, yo confío en el Señor. No es que mi marido no vea para los lados, él carga un yugo, sí, pero no está ciego. Él tiene un yugo, pero él no está ciego. De vez en cuando ve para los lados.
Y yo estoy así, como el yugo. Y le digo, estaba bonita, ¿verdad? Sí, es bonita. Ah, ok. Para ayudarlo, porque para eso está la mujer sabia. Porque si no me quedo con eso en la cabeza, la vio, le dijo, no, no. Igual, ayer estábamos viendo una serie que a él le gusta, a mí no, pero yo para complacerlo a él, Sandokan creo que se llama. Y yo, Naguará, pues esos actores todos son bellísimos, ¿verdad, amor? Y él me dice, sí, mi amor, pero el de la serie original, los hombres eran más apuestos. Yo, qué bueno, me ayudó. Porque esa es la madurez ya en el matrimonio. Y no estoy diciendo que tengamos madurez para estar embriagando a otra gente, ¿no? Lo que quiero decir es que ayudamos a nuestro cónyuge. Lo amamos de verdad. Aceptamos que nuestro cónyuge tiene debilidades, que tiene amenazas también a su lado, pero también tiene mucha fortaleza y muchas oportunidades. En el nombre del Señor. Quiero que agarres a alguien que tienes allá a tu lado y sepas y entiendas que en esta tierra nosotros tenemos un tiempo de cumplimiento, pero que el tiempo que lo vivamos acá, lo vamos a vivir bien en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a vivir expectantes siempre por las cosas que Dios nos ha ofrecido, lo que Dios nos ha prometido. No vamos a tener una negación de decir, no, no, yo no acepto eso. No, lo que vamos a aprender es aceptar que aún con eso el Señor está con nosotros. Vamos a tener un tiempo también para nosotros caminar verdaderamente en esa fe genuina, en esa fe que derriba montañas, esa fe que hace lo imposible posible, porque Dios está con nosotros, el Dios de lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano que tengo a mi lado, que tengo su mano tomada de la mía. Oro por su vida. Yo te pido, Señor, que tú le guardes, le bendigas, le proveas, le prosperes y le protejas en todo su camino. Que los planes que él tiene, Señor, tú los cumplas, Señor. Que el deseo de su corazón que tiene de servirte siempre, Señor, él pueda, Señor, también ser ese vaso de honra siempre en esta tierra. Que tu amor, su gracia y su misericordia se manifieste en su vida siempre. Que tu Espíritu Santo, Señor, le hable, que le guíe, que le redarguya, pero sobre todo que le convenza, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana especial por el amor que tú has depositado en nuestros corazones para amar, para sacar de nosotros la ira, sacar de nosotros el orgullo, la soberbia, la arrogancia, para no seguir repitiendo, Señor, las conductas familiares, sino poder tener el carácter tuyo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, mi Dios, te doy gracias, Señor, por esta hermosísima reunión que tú nos permites tener hoy.